para inicio Para la de... semana no me la pierdo, para la semana no me la pierdo. Ahí la Lidia lo dio todo. Y la Carla igual. Ah, muy bien. Así es. Entonces, Le se sacaron dio todos los el... huesos. Mucha, me perdí eso entonces. Ya. Entonces, chiquillos, me quedan 40 minutos para terminar esta última parte. La idea es darle tiempo también un poquito para que estén realizando también la pregunta esencial. Entonces, la clase del lunes, ¿no es cierto?, estuvimos revisando un poco los conceptos de vestigios, ya que van a ser, ¿no es cierto?, distintos restos, distintas evidencias que existieron en el pasado y que permiten, ¿no es cierto?, estar generando estas teorías de la evolución que también estuvimos estudiando, ¿no es cierto? ¿Con qué vestigio nos referimos? Principalmente evidencias paleontológicas. ¿Cuáles son esas? Los fósiles, ¿no es cierto? Los fósiles que principalmente son restos orgánicos que se encuentran en las rocas sedimentarias, en los distintos estratos de la Tierra y nos dan un indicio, ¿no es cierto?, de lo que fue la vida en el pasado. Ya, por ejemplo, tenemos incluso un hallazgo en Chile en donde eh, ¿no es cierto? Existieron los dinosaurios hace más de 145 millones de años. Y gracias, ¿no es cierto?, a estos restos que se fueron encontrados, pueden estar determinando que esta especie existió en nuestro territorio. Además, ¿no es cierto?, se realizan evidencias y se analizan evidencias anatómicas que pueden ser, ¿no es cierto?, los órganos, las estructuras, entre otras cosas, y eso le va a servir, ¿no es cierto?, para ir generando algunas semejanzas, algunas diferencias y poder generar alguna clasificación en lo que se denomina, ¿no es cierto?, la taxonomía, en donde van a estar clasificando los seres vivos o los distintos tipos de seres vivos, ¿no es cierto?, tanto vegetal como animal, en familias, en géneros, ¿no es cierto?, que se pueden también estudiar. Y comenzamos también en el desarrollo del pensamiento evolutivo, ya cómo se pensó, ¿no es cierto?, la teoría de la evolución, principalmente, ¿no es cierto?, gracias a que se descubrieron fósiles, se descubrieron nuevas tierras, nuevas especies. También la geología señaló que la Tierra es muy antigua, ¿no es cierto?, millones de años, billones de años de antigüedad, en donde ha ocurrido distintos cambios. Y ¿no es cierto?, eh, la teoría del fijismo, principalmente, ¿no es cierto?, apoyada en el creacionismo, que es cuando la vida fue creada por dioses, ya señala el fijismo por parte de la evolución que no existe la evolución, que las especies son invariables, ya en un primer pensamiento, ¿no es cierto?, de la variedad de especies que existen. Se pensaba, ¿no es cierto?, que todo había sido creado en un momento y todo fue creado así. También, ¿no es cierto?, estaba la teoría del catastrofismo, en donde principalmente algunas catástrofes, ¿no es cierto?, como terremotos, tsunamis, huracanes, que podrían ser principalmente estas catástrofes bíblicas, por lo tanto también estaba apoyada un poquito en el creacionismo. Estas catástrofes estaban produciendo extinciones, ¿no es cierto? Y estas extinciones son repentinas y violentas. Ya por eso es como una catástrofe, ¿no es cierto?, como lo señala el nombre. Aquí me faltó señalar, ¿no es cierto?, que los fósiles eran el resultado, ¿no es cierto?, de esta teoría, ¿no es cierto?, porque están señalando que ocurrió una catástrofe antiguamente en donde estas especies fueron extintas.
También tenemos la teoría de la mutación, y que está relacionada también con el uniformismo, con James Hutton, en donde señala, ¿no es cierto?, que van a existir cambios en los genes de los distintos descendientes, ¿no es cierto?, que se van a estar transmitiendo. Y estos cambios van a estar ocurriendo en forma aleatoria, ¿ya? Y estos cambios pueden estar generando, ¿no es cierto?, algunas adaptaciones, como puede ser que una bacteria se haga más resistente a un antibiótico, o pueden ser incluso algunas mutaciones que sean anómalas, ¿no es cierto?, que estén generando dificultades para la supervivencia. Entonces, el uniformismo trata de explicar la evolución a partir, ¿no es cierto?, que la Tierra está en un constante cambio, el cual es un proceso repetible, como un ciclo. Además, comenzó a sugerir que no había que interpretar tan literalmente la Biblia, ¿no es cierto?, que habría que tratar de hacer una interpretación eh, más pincelada, ¿no es cierto?, y no tan literal. Y también, ¿no es cierto?, gracias a que estudió los procesos geológicos como la erosión, la deposición y la compactación, señaló, ¿no es cierto?, que estos procesos ocurren demasiado lento, ¿no es cierto? Entonces, toda esta evolución, todos estos cambios ocurren lentamente también. Entonces, también terminamos el lunes con esta teoría de Jean-Baptiste Lamarck, la cual propone que los organismos sí habían evolucionado durante el tiempo, ¿no es cierto?, durante la existencia de la vida en nuestro planeta, pero propuso un mecanismo el cual no es totalmente aceptado, ¿ya? Señalaba que la herencia generaba, o sea, era generada por los caracteres adquiridos durante la vida, ¿ya? O sea que cuando yo vivo, genero y desarrollo algunos caracteres específicos, estos caracteres que desarrollo durante mi vida, ya sea por el uso o el desuso de estos se van a transmitir, ¿ya? Lo cual no es así, ¿no es cierto? Sabemos en la actualidad que eh, no se van a estar transmitiendo algunas cosas que nosotros realmente estemos trabajando, ¿no es cierto? Quizás va más que nada por los valores, por la educación, etcétera, por cosas que se quieran transmitir, ¿no es cierto? Pero en una acción siguiente, no por herencia, ¿no es cierto? No por los genes. Se refiere, ¿no es cierto?, a características más físicas principalmente. Y estas características, ¿no es cierto?, van a estar en búsqueda del progreso, ¿no es cierto?, de ser el más apto, y por eso se denominó su teoría como el transformismo, porque durante la vida, ¿no es cierto?, se realiza una transformación y Lamarck pensaba que esta transformación era trascendida a la herencia. Entonces, chiquillos, ahora vamos a pasar a ver la teoría de la selección natural, ¿no es cierto?, que estudiaron Darwin y Wallace, ¿ya? Entonces, esta teoría, ¿no es cierto?, fue aceptada alrededor de los años 1880, gracias a que el concepto de evolución fue aceptado, ya gracias a estas teorías que fueron señaladas, principalmente, ¿no es cierto?, porque estas teorías fueron fundamentadas con evidencia, con estudios, ¿no es cierto?, y con conclusiones que realizaron estos científicos. Entonces, con la evidencia, ¿no es cierto?, y además propusieron mecanismos, o sea, alguna explicación, alguna idea, para explicar cómo ocurre la evolución de los distintos seres vivos. Principalmente gracias a que los fósiles mostraban una creciente complejidad, o sea que mientras más nuevos eran los fósiles, se daban cuenta, ¿no es cierto?, que los organismos eran más complejos. Por lo tanto, evolucionaban, cambiaban.
Además, tomaron en cuenta, ¿no es cierto?, propuestas de que la Tierra era muy antigua, por lo tanto estos cambios pudieron haber existido desde hace mucho tiempo. Principalmente Darwin y Wallace viajaron extensamente estudiando plantas y animales tropicales. Observaron que las especies similares diferían solo en algunas pocas características ecológicamente importantes, ¿ya? Como por ejemplo en esta imagen tenemos los famosos pinzones de Darwin, los cuales eran residentes de las Islas Galápagos, y como podemos observar acá, ¿no es cierto?, tenemos 4 pinzones diferentes, con diferente forma del pico, diferente color, ¿no es cierto?, en diferentes lugares, comiendo diferentes cosas, ¿no es cierto? Y cada especie, ¿no es cierto?, va a estar adaptada a la característica en donde se va a estar encontrando, ¿ya? Favoreciendo a los individuos mejor dotados, con las características que sean. Por ejemplo, este pinzón tiene un pico más grueso. Eso le va a permitir comer con más facilidad quizás estos granos. Por el contrario, este, ¿no es cierto?, come pequeños insectos. He pensado que eran flores en un momento, pero parece una pequeña mosquita, ¿no es cierto? Y para eso necesita un pico más delgadito. Quizás no un pico tan robusto y fuerte como este para romper estas cosas. Y este de acá, ¿no es cierto?, que está trabajando con espinas. Imagínense qué características tiene que tener su boca, ¿no es cierto? Etcétera. Cada especie se va a estar especializando en las características que adopten, ¿no es cierto?, para su alimentación, dependiendo también de su hábitat. Por eso van a existir diferentes pinzones. Entonces, a partir, ¿no es cierto?, de varias especies, no solamente estos pinzones, sino que también algunas plantas, otros tipos de animales, permitieron ir señalando, ¿no es cierto?, las teorías de la evolución. Entonces, se señala acá, ¿no es cierto?, que estuvieron trabajando en forma independiente y que Darwin, ¿no es cierto?, estuvo trabajando el libro denominado El origen de las especies por obra de la selección natural, ¿ya? En estos libros, ¿no es cierto?, se está señalando y explicando la teoría de la evolución por la selección natural, ¿no es cierto?, que la vamos a estar hablando un poquito más adelante. ¿Cuáles fueron las evidencias que permiten, ¿no es cierto?, señalar que ocurrió la evolución durante todo este tiempo? Principalmente, ¿no es cierto?, habíamos señalado ya varias veces que los fósiles, ¿no es cierto?, han sido claves para este concepto. Principalmente, ¿no es cierto?, darse cuenta de especies que ya no existen en la actualidad. También que al comparar la anatomía, ¿no es cierto?, de las mismas especies que van pasando el tiempo, se puede dar cuenta, ¿no es cierto?, que hay cambios, ¿no es cierto?, hay descendencia con modificaciones. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que entre el padre o sea, entre el abuelo quizás y entre el nieto van a haber diferencias mayores, ¿no es cierto? Sobre todo dependiendo, ¿no es cierto?, de la vida, ¿no es cierto?, de cada ser, cuánto dure la vida de cada ser vivo. También está el tema de que existe una similaridad embriológica en muchas especies. Ya en la próxima clase vamos a tener una imagen bastante explicativa sobre este tema, cuando recordemos un poquito lo que vimos esta clase, y vamos a tener, ¿no es cierto?, una imagen en donde vamos a tener distintas especies que en los embriones son muy similares en un primer momento, ¿no es cierto? Después cuando ya pasan a ser fetos, los seres, ¿no es cierto?,
ya se pueden distinguir las diferencias entre especies, pero en una primera instancia de embrión son muy similares, y eso sugiere, ¿no es cierto?, que provenimos de un ancestro común. Tenemos un parecido muy similar, ¿no es cierto?, en la gestación. Además, más en la actualidad, ¿no es cierto?, hay análisis bioquímicos, o sea, de la composición biológica y química de los seres vivos, que revelan también un parentesco. Ya también, ¿no es cierto?, en la genética se generan muchos parentescos de distintas especies, ¿no es cierto? Nuestro más antecesor se supone, ¿no es cierto?, que por el ADN tenemos el ADN más parecido al de los simios, y se señala, ¿no es cierto?, que solamente tenemos un 2% de diferencia de los genes con los simios. Ya una pequeña diferencia, ¿no es cierto?, puede estar denotando grandes cambios. Pero eso puede estar señalando primeramente, ¿no es cierto?, que tenemos un parentesco, ¿no es cierto?, que provenimos de ancestros comunes. Entonces, que todos evolucionaron de un ancestro común y fueron generando distintas especies, ¿no es cierto? Esa es la idea un poco de la evolución, ¿ya? Principalmente, ¿no es cierto?, las poblaciones y las especies de organismos van a estar cambiando con el tiempo. No es que ocurra el cambio inmediatamente, ¿no es cierto?, que necesitan que pasen muchas generaciones para que vayan ocurriendo los cambios. Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, algunas de las cosas que fundamentan esta teoría y también algunos ejemplos, ¿ya? Acá, en el libro, ¿no es cierto?, que señaló Darwin, señalaba que las especies evolucionaban, y cómo evolucionan, como lo explicaba él, que tenían descendencia con modificaciones, o sea, descendencia con cambios. Y estos cambios son los que van a estar realizando la evolución, van a estar permitiendo sobrevivir a los más aptos, y estos aptos van a estar manteniendo su descendencia. Además, esto va a estar permitiendo rastrear la ascendencia de un antepasado común, ya en esto que está más adelante, ¿no es cierto?, como un árbol genealógico, ¿no es cierto?, en donde se van a estar determinando los antepasados comunes de distintas especies, y van a estar mostrando aquí también algunas especies, ¿no es cierto?, que lograron mantener su descendencia, y otras, ¿no es cierto?, que solamente descendían, lograban descendencia hasta un punto y se extinguían. Entonces eso tiene que ver con los rasgos heredables, ¿no es cierto?, que le permitan ser más aptos, ¿no es cierto?, a las distintas especies. Acá, ¿no es cierto?, está descrito el mecanismo de la selección natural. Ya dice, ¿no es cierto?, que los rasgos heredables que le ayudan a los organismos a sobrevivir y a reproducirse se van a volver más comunes en una población a lo largo del tiempo. Vamos a ver un ejemplo más adelante de qué nos referimos con esto, ¿no es cierto? Pero principalmente algunas características que van cambiando les van a estar favoreciendo a algunas especies, ¿no es cierto?, para vivir más tiempo, y al vivir más tiempo, ¿no es cierto?, van a tener más posibilidades de generar descendencia y poder mantener sus rasgos y características, ¿no es cierto?, que se heredan, pero de forma aleatoria. Entonces, va a estar dependiendo, ¿no es cierto?, ahí de la evolución y de la selección natural para estar señalando los cambios. Entonces, seguimos avanzando acá, ¿no es cierto?, con lo que habíamos visto un poquito recién, y me faltó señalar que Darwin se refirió a este proceso en el que los grupos de organismos van a estar cambiando, ¿no es cierto?, en sus características heredables a lo largo de las generaciones. Y a esto lo denominó descendencia con modificaciones, como lo señalamos recién, es lo que se refiere, ¿no es cierto?, con la herencia que va a tener cambios, ¿no es cierto? Y esto va a estar generando la evolución. Ya los cambios que se tienen en la descendencia van a provocar la evolución a través de la selección natural. Y
¿Cómo se apoya, ¿no es cierto?, en esta teoría? Principalmente gracias a que vamos a tener que los rasgos a menudo son heredables. Comparando esta imagen, ¿no es cierto?, vamos a explicar en qué se basa la selección natural. Entonces señala, ¿no es cierto?, que los rasgos van a ser heredables. O sea, si tenemos mariposas de color azul, blanco, van a dar una camada, ¿no es cierto?, muy parecida a sus colores. Lo mismo acá, ¿no es cierto?, las rosadas van a tener hijos del mismo color. También se puede señalar, ¿no es cierto?, que cuando tenemos estos seres vivos, vamos a tener la mayoría de las veces más descendencia de la que puede sobrevivir, ¿no es cierto? Incluso acá se está mostrando que de 2 especies generan 8, o sea que es más difícil, ¿no es cierto? Se hace más escaso el alimento, etcétera, ¿no es cierto? Por lo tanto, se hace más difícil poder sobrevivir. Y no siempre, ¿no es cierto?, van a sobrevivir todos hasta generar descendencia, a eso se refiere más que nada. También tenemos que la descendencia varía en sus rasgos heredables, ¿no es cierto? Vamos a tener una variación en los rasgos, no va a haber siempre igualdad en los rasgos. A veces van a haber descendencias muy parecidas, pero no siempre, ¿no es cierto? No se van a mantener los rasgos heredables siempre, sino que van a haber unas modificaciones, como se señala. Entonces, gracias a estas observaciones, Darwin concluyó que principalmente en una población algunos individuos tendrán rasgos heredables y estos rasgos heredables le van a estar ayudando a sobrevivir más tiempo y eso le va a permitir también reproducirse quizás con mayor facilidad o con mayor número, haciendo, ¿no es cierto?, que estas características que le ayudaron a sobrevivir sean heredables también. ¿Ya? Y eso también le va a permitir, ¿no es cierto?, a los herederos generar también más descendientes. Por lo tanto, esos rasgos se van a volver más comunes. En el transcurso de varias generaciones, la población terminará adaptándose a su entorno. Entonces, para terminar, chiquillos, antes del contenido, antes de pasar a unas preguntitas, tenemos este ejemplo en donde estamos señalando, ¿no es cierto?, la selección natural en estos ratones, ¿ya?, que viven en una montaña, ¿no es cierto?, y que están siendo acechados por un halcón. Entonces, están mudándose de casa, como señala ahí, y vamos a tener ratones colores café y color gris. Por lo tanto, ¿no es cierto?, como las rocas son grises en las montañas, en estas montañas, ¿no es cierto?, vamos a tener que los ratones grises se van a estar multiplicando más que los ratones cafés, ¿no es cierto? ¿Por qué sucederá eso? ¿No es cierto? Principalmente porque van a estar más camuflados en las rocas, ¿ya? Principalmente, ¿no es cierto? Para el halcón van a ser más fácil de distinguir los ratones de color café, por lo tanto, los va a atrapar con mayor facilidad. En cambio, ¿no es cierto?, los de color gris se van a estar camuflando, van a estarse escondiendo y se van a salvar y van a sobrevivir y van a poder reproducirse y van a generar más ratones grises. Entonces, chiquillos, eso más que nada el ejemplo, principalmente, ¿no es cierto? Acá el camuflaje está permitiendo a los seres sobrevivir por más tiempo y esa característica se va a mantener en las generaciones, generando en este caso, ¿no es cierto?, en ese lugar, más ratones de color gris en vez de ratones de color café, ¿no es cierto?, como quizás se verían en otro lado. Entonces, chiquillos, quedan ahora para que trabajen en estos 5 minutitos estas pequeñas preguntitas, más que nada para que puedan estar afirmando los conocimientos recién descritos
Y en la primera tienen que señalar qué es lo que dice el libro Origen de las Especies. ¿Quién lo creó, no es cierto? ¿Qué es lo que dice este libro? Que se llama así. La número 2 dice, explica con tus palabras la variación en las especies de pinzón, ¿ya? Asociándolo con la evolución, ¿no es cierto? Describir la explicación de la diferencia en las especies de pinzones que vimos recién. ¿Por qué tenían esas diferencias? Y la número 3 dice explicar el ejemplo de recién, ¿no es cierto? Pero que le expliquen con sus palabras, con lo que entendieron, ¿no es cierto? Que lo puedan estar narrando ahí para que intenten explicar con sus palabras la selección natural. También, ¿no es cierto?, se puede estar pensando en otro ejemplo también de la selección natural que pueda estar ocurriendo en otras especies, ¿ya? Pero la idea, ¿no es cierto?, es que expliquen este ejemplo y lo relacionen con el concepto de selección natural. Eso, chiquillos, la idea es que trabajen en estas preguntitas un ratito y volvemos para compartir lo más importante de esto y la pregunta esencial, ¿ya?
Entonces, volvimos para responder estas preguntitas y pasar a la pregunta esencial, chiquillos, y terminamos por hoy día. Entonces, en la primera, ¿quién respondió la primera? ¿Qué propone el libro de El origen de las especies? A través del chat también puede ser. Profe propone que la evolución de la población o de las especies cambian con el tiempo. O sea, como que permite rastrear como su antepasado más cercano o más común genéticamente. Cambios genéticos también estuvo señalando, ¿no es cierto? Cambios físicos. Sí. Cambios físicos. Y estos, ¿no es cierto?, van a estar ayudando en algún caso, ¿no es cierto?, a los más aptos a poder sobrevivir. Más que nada, ¿no es cierto?, el tema de la selección natural. La explicación de la selección natural, ¿no es cierto?, es porque van a haber herencia con modificaciones y estos rasgos heredables, ¿no es cierto?, le van a permitir generar herencia también. Entonces, la número 2, explicar por qué tenían esta variación, estos pinzones, y ahí relacionarlos con el concepto también de evolución. ¿Por qué eran diferentes estos pinzones? Por la evolución en la selección natural, o sea, por, digamos, características o necesidades particulares. Ya principalmente, ¿no es cierto?, se estaba adaptando. ¿Y en qué se estaba Exacto. adaptando en ese pinzón? Que se ve ahí En su diferente. ambiente, para saciar su necesidad que es el alimento, en su ambiente, en su Muy bien, ¿no es contexto, cierto? En en su su hábitat. alimentación, claro. En su ambiente, ¿no es cierto? También eso va a ser por los colores quizás que tengan, los van a hacer más fáciles para camuflarse y eso les va a permitir, ¿no es cierto?, no ser cazados o cazar con mayor facilidad, o su adaptación, ¿no es cierto?, en el pico para comer diferentes artículos, o sea, alimentos. Muy bien. Y la última se la dejamos de tarea, ¿no es cierto?, porque la señalamos recién, el tema de la explicación de los ratones claros y los ratones oscuros. Ya va a quedar ahí para que la puedan estar pensando, ¿no es cierto?, cómo se explica el ejemplo de acá. Entonces, Tiene que ver mucho les con lo que usted presentamos la dijo pregunta anterior, mi esencial. profe. O sea, que Ah, yo sí, decía sí, que pues sí, tenía que ver mucho con la respuesta anterior, por eso no. claro. Sí, sí, yo por eso también no lo quise redundar, igual ya lo hemos dicho bastante, y este lo expliqué bastante bien, ¿no es cierto? Más que nada que si lo hicieron, que les queda a ustedes la reflexión. Entonces, la última pregunta esencial, ¿no es cierto?, de esta semana es esta, y tenemos avanzado un poco, ojalá, ¿no es cierto? Tenían que describir una teoría en particular, ya sea el fijismo, catastrofismo, uniformismo o, ¿cómo se llama la otra? La del Lamarck, ¿no es cierto?, el transformismo. Y también, sí o sí, tienen que explicar la teoría de la selección natural que tanto hablamos hoy día. ¿Ya? Eso, chiquillos, más que nada un resumen de las principales características de una teoría de elección y de la teoría de la selección natural.
les quedan estos minutos para trabajarlas, chiquillos, y voy a estar revisando ahora en estos 5 minutitos también en el Classroom. Inmediatamente vamos a estar respondiendo a los que están bien y corrigiendo a los que les falta quizás algún concepto clave. Eso, chiquillos, ¿alguna consulta? ¿Algo que quieran aportar, etcétera? Me lo pueden hacer también en estos momentos.
Ya, chiquillos, son las 20 horas, así que disculpen la demora de recién, pero lo dejamos hasta aquí por ahora. Y recuerden estar enviando la pregunta esencial, ¿no es cierto?, hasta el día viernes